Buenos días, amigos y amigas del canal del Guardabujas. En esta mañana del sábado 15 de octubre del año 2022. Los seguidores más asiduos del canal sabrán que hay una lista de reproducción dedicada a los atentados del 11 de marzo del año 2004 en Madrid. Es una lista de reproducción muy pequeña que solo contiene 3 vídeos hasta el día de hoy. Uno dedicado a la estación del Pozo, otro a la estación de Santa Eugenia y una reseña del libro de Carlos Sánchez de Roda sobre los trenes del 11M. Pues hoy os estoy ofreciendo el cuarto vídeo de esta lista de reproducción. Y este vídeo está dedicado a otro libro sobre este suceso tan luctuoso y trágico. El libro, que lo he acabado de leer hace escasos momentos, tiene por título, como podéis ver, Las cloacas del 11M, y su autor es Ignacio López Bru. Es un libro que descubrí hace ya 3 años, aunque es verdad que el libro tiene más años, se publicó, creo recordar, que en 2013, y es un libro que tengo también en versión Kindle. De hecho, me lo he leído en este formato porque el Kindle, el e-reader, pues es un dispositivo que permite leer los libros con mucha comodidad. Lo puedo llevar a cualquier parte y bueno, pues lo he estado leyendo en este formato. Pero también tengo, repito, el formato en papel, que no está ya a la venta en Amazon, ¿vale? Solo se puede conseguir pues en formato digital, en formato ebook. Antes de contaros mi impresión sobre este libro, quiero hacer algunas consideraciones previas. Como hice con el libro de Carlos Sánchez de Roda, pues es necesario hacer un recordatorio. ¿Qué fue el 11M? El 11M, para los que no lo recuerden o no lo vivieron, pues fue una cadena de atentados que tuvo lugar el jueves 11 de marzo de 2004 en Madrid. 10 bombas estallan en 4 trenes distintos que en esos momentos estaban recorriendo lo que se conoce como el Corredor de Henares, que es un tramo de la antigua vía convencional de Madrid a Barcelona. Los trenes atacados se encontraban en el Pozo del Tío Raimundo, en Santa Eugenia, en la propia estación de Atocha, en la parte de cercanías, y finalmente también fue atacado un tren que estaba al lado de la calle Téllez, muy cerquita de la estación de Atocha. El saldo fue pavoroso: 192 fallecidos, muertos, asesinados, y como os podéis imaginar, centenares de personas con secuelas físicas, psicológicas y demás. Y por supuesto una sociedad, la española, traumatizada por el mayor atentado terrorista de nuestra historia. En el vídeo de Carlos Sánchez de Roda yo comento que posiblemente el 11M fue el mayor atentado de la historia de Europa Occidental. Y me parece que no estaba en lo cierto, porque, si no que alguien me corrija, hay un atentado que tuvo lugar en 1988, el atentado de Lockerbie, en Escocia, un avión que fue volado por los aires, y cuyo saldo fue pues muchísimo mayor que el 11M. Es decir, que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que fue el atentado más mortífero de la historia de España. O España, que es un país que, como sabéis, ha sufrido el terrorismo desde hace ya bastante tiempo y de diversas formas. El 11M fue un atentado diabólico. ¿Y por qué? Pues tengo 2 razones para decíroslo. En primer lugar, por la gran cantidad de muertos. Cualquier atentado es diabólico. Pero evidentemente la precisión, la perfección de esta obra criminal es realmente impresionante. 10 bombas que estallan de manera sincronizada, matando a casi 200 personas. Y también es un atentado diabólico porque nos condujo a la sociedad española a una polarización. Bien, es verdad que el ambiente ya estaba calentito de unos meses atrás, pero evidentemente este atentado, esta tragedia, provoca que la sociedad se rompa, se divida.
Si eres del PP, tienes que pensar que la autora es la organización terrorista ETA, y si eres del PSOE, pues los autores eran personas encuadradas en lo que sería el fundamentalismo islámico. Y lo que pone de manifiesto este libro, que ahora os contaré en mi opinión, es precisamente que el 11M es un atentado muy complejo, con muchas aristas, y que es un atentado al que hay que acercarse, me refiero a su estudio, con templanza, con distancia y teniendo en cuenta, repito, que es un atentado muy complejo y que tiene muchos factores que hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que aporta este libro? Este libro es un análisis fundamentalmente de la jornada del 11M. Esa es la primera cosa que a mí particularmente me ha gustado, cómo está estructurado el libro. El libro está estructurado en función de lo que pasó en esa jornada. Bien, es verdad que habla de otras cosas, pero está dividido en tres grandes partes: mañana, tarde y noche. Y nos va narrando, como si fuera en tiempo real, qué es lo que iba pasando. En segundo lugar, os diría que el libro me ha gustado también, por ejemplo, por cómo trata el tema de los medios de comunicación. Cuando ocurrió esta tragedia, y cuando suelen ocurrir tragedias de esta naturaleza, cualquier persona pues tiene difícil asimilar, digerir todas las noticias que se van generando. Las personas que vivieron aquello, como yo, como tantos millones de españoles, pues recordaréis que circularon muchísimas noticias. Era muy difícil saber qué era verdad y qué era falso. Las noticias cambiaban por minutos y también hubo muchos bulos. Entonces, el papel que jugaron los medios de comunicación fue primordial, y el libro, en concreto, ilustra esto con dos grandes ejemplos: la cadena SER y la cadena COPE. La cadena SER, que como todo el mundo sabe, es una emisora que era hostil al gobierno de Aznar, fue una de las emisoras que más caña dieron al gobierno de la época y que se hizo famosa por la divulgación de la noticia del suicida. A las 10 de la noche del 11 de marzo, las ondas de la SER difundieron la noticia de que existía un terrorista suicida en uno de los trenes. Luego se demostró que esta noticia no era verdad, porque la directora del anatómico forense, Carmen Baladía, en un documento que está en internet, se puede localizar perfectamente, pues demostró que esto no era así. Esta noticia se la creyó mucha gente, incluido un servidor. Pero en el otro lado del espectro mediático, la COPE, emisora que tradicionalmente la escuchan personas del centro derecha, pues hizo unas revelaciones, difundieron unas exclusivas verdaderamente impactantes. Incluso creo que llegó la COPE más lejos que la SER. Por ejemplo, se anticiparon al hallazgo de la mochila de Vallecas, y a lo largo de la jornada pues se fueron difundiendo unos comentarios que hacían pensar que algo raro se estaba cociendo. Invito al lector a que lea el libro y que descubra todo esto. El tercer aspecto que me ha gustado mucho del libro es el análisis que se hace de la actuación del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Fundamentalmente la nota que se divulga a las 15:51, si mal no recuerdo, del 11 de marzo, un documento de 7 puntos, que es un documento muy interesante, porque cuando presuntamente todo apuntaba a la autoría islámica, de hecho hacía una hora que Aznar había hablado, una hora y media, no recuerdo con precisión, pero bueno, la nota llega a Moncloa después del discurso de Aznar. Repito, después de eso, pues Aznar no menciona a la ETA, quiero decir, en ese discurso, habla de terroristas sin más. Pues en esa nota se apunta a que la autora del atentado es ETA. Y no solo eso, sino que incluso en esa nota se hacen una serie de comentarios y valoraciones verdaderamente impresionantes, como si fuesen profecías. Y voy a dejar en la descripción enlaces sobre este tema, porque la nota del CNI, repito, ha dado mucho que hablar.
Y no solo la nota esta de las 15:51, también, por ejemplo, la actuación del CNI con Aleque Malamari y demás. Es decir, todo lo que hizo la inteligencia española en esos días fue, como mínimo, curioso. Fue curioso y la verdad es que incomprensible, ¿no? No supieron adivinar, o sea, no supieron prevenir el atentado. Cuando ocurre el atentado, pues se equivocan y luego, pues hasta donde yo sé, no hay una depuración. No hay una depuración, porque al menos que a mí me conste, ¿no? O sea, el mayor atentado de la historia de España y el CNI pues sale de rositas, como aquel que dice. El cuarto aspecto, no recuerdo ya, creo que he dicho, el cuarto aspecto que me ha gustado mucho es el análisis que hace el libro sobre los antecedentes del 11M. Es decir, el gobierno de Aznar, desde el primer minuto, pues todo apunta a la ETA, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué este empecinamiento? ¿Solo por el CNI? Pues hombre, sí, pero también es verdad que en los meses anteriores al 11M ocurrieron una serie de cosas, como el intento de voladura de Chamartín, la caravana de la muerte de Cañaveras en Cuenca, que fue una caravana de etarras que llevaban media tonelada de explosivos que presuntamente iban a colocar o entregar, no estaba muy claro el tema, en el corredor de Lenares, donde justo ocurren los atentados. Luego el tema de las mochilas de Baqueira Beré, que había 12, en fin. Daba la sensación de que la ETA estaba tramando algo, pero claro, el libro sostiene la tesis de que a lo mejor todas esas operaciones fueron un montaje. Y de hecho, se basa en declaraciones de gente que conocía el tema o que al menos tenía información privilegiada, ¿no? Os voy a dejar otro enlace en la descripción sobre el asunto. Es decir, que todo fue muy raro, ¿vale? Evidentemente todos en 2004 nos creíamos que era la ETA, eso me refiero a los antecedentes, pero después del análisis que hace el libro en las primeras páginas, pues claro, surge la duda, porque esas operaciones fueron extrañas, ¿no? Y finalmente, el libro, en uno de sus últimos capítulos, pues aborda la teoría de, o sea, aborda las diversas teorías que, que pueden explicar el 11M, ¿no? Es decir, estamos hablando de si esto fue un atentado de servicios de inteligencia, si esto fue un atentado con participación de alguna potencia extranjera. Él da su propia opinión, el autor, yo me la voy a reservar porque quiero que la leáis vosotros mismos. Es cierto que yo en el blog El Guardagujas pues he comentado algo al respecto, pero invito al lector que lo lea, porque es verdaderamente impresionante, ¿vale? Os quiero decir que este libro no está hecho para gente sectaria ni dogmática. Es un libro muy bien redactado, muy bien documentado, utiliza fuentes de información de todo tipo, prensa, radio, televisión, el sumario del 11M, varias sentencias del 11M, la de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, y también os tengo que decir que me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, el estudio que se hace de la comisión de investigación que hubo en el Congreso de los Diputados, donde se dijeron cosas muy interesantes, muy llamativas, ¿no? Por ejemplo, hace un análisis pormenorizado de lo que dijo Jorge Dezcayar, el que entonces era director del CNI, y de mandos policiales, por ejemplo, la intervención de Astarloa, de Ignacio Astarloa, también es muy interesante. En fin, que el libro, repito, está muy documentado, muy bien escrito, con finos, tiene mucha ironía también, algún toque del sentido del humor, pero bueno, que estamos hablando de un libro que narra algo trágico, tremendo, y os invito a leerlo. Os invito a leerlo, a que me digáis qué os parece, dejáis vuestros comentarios y poco más. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo en el canal del Guardagujas, 756 suscriptores. La sección de los libros está funcionando muy bien, me agrada ver que os gusta. Muchas personas se han suscrito precisamente por los libros que estoy trayendo al canal. Era una apuesta arriesgada del canal, todo se ha dicho. Y bueno, espero que os siga gustando lo que voy trayendo aquí.
Os deseo un buen sábado, os mando un saludo afectuoso y os invito, repito, a que leáis este libro. Un saludo cordial.